Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en una historia que no solo nos ha tocado profundamente el alma, sino que creemos firmemente que es esencial que todos conozcan. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos almas generosas que en medio de la devastación más cruda, han encarnado un espíritu inquebrantable de apoyo y resiliencia en la zona afectada por el terremoto. Seguramente muchos de ustedes ya conocen a Hande y Kerem por su brillante trayectoria en la televisión, pero lo que hoy vamos a compartir trasciende con creces el brillo de las pantallas. Verán cómo su fama, su influencia y su plataforma se han transformado en una herramienta de inmenso poder para el bien, para sembrar esperanza y para brindar ayuda tangible a aquellos que más desesperadamente la necesitan. Creemos con absoluta convicción que las historias de compasión, de coraje y de una resiliencia a prueba de todo son las que verdaderamente nos nutren, nos inspiran y sobre todo, nos unen como comunidad global. Y lo que Hande y Kerem están gestando en estas circunstancias tan adversas es precisamente la encarnación de todo eso. Son un recordatorio conmovedor de la bondad inherente al ser humano y de la asombrosa capacidad que todos poseemos para generar un impacto positivo, sin importar la magnitud de nuestra contribución individual. Por eso, si esta es la primera vez que te cruzas con nuestro canal, te extendemos una cordial invitación para que te suscribas. Nuestra misión es crear contenido que aspiramos sea informativo, que te inspire profundamente y, lo más importante, que te invite a la reflexión. Así que sin más preámbulos, dale clic al botón de suscripción y no olvides activar esa campanita para ser el primero en enterarte de cada uno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sin más dilación, adentrémonos en esta historia que nos inspira tanto. Cuando evocamos la zona del terremoto, es casi imposible no sentir una profunda tristeza al intentar imaginar el sufrimiento inimaginable de tantas personas. Las imágenes que hemos presenciado, las noticias que hemos devorado, todo nos golpea con una fuerza desgarradora, a un nivel muy personal. Es fácil caer en la sensación de abrumamiento, de impotencia, de preguntarnos ¿qué puedo hacer yo? Y es precisamente en estos momentos de crisis extrema, cuando la fragilidad humana se hace tan palpable, que emergen los verdaderos héroes. Hande y Kerem son, sin duda alguna, un ejemplo deslumbrante de ello. Desde el instante mismo en que la magnitud de la catástrofe se hizo plenamente evidente, ellos no titubearon un solo segundo en actuar. Su primer paso, y uno de los más cruciales, fue la utilización estratégica de su masiva plataforma. Ustedes saben, Hande y Kerem poseen una legión de seguidores inmensa, tanto en su Turquía natal como a nivel internacional. En lugar de permanecer en una posición pasiva, decidieron movilizar a su vasta comunidad. Lanzaron campañas de recaudación de fondos con una urgencia palpable, compartieron información vital y precisa sobre cómo canalizar la ayuda, dónde realizar donaciones seguras y qué tipos de asistencia eran los más apremiantes en esos momentos críticos. Y la respuesta fue sencillamente monumental. Personas de todos los rincones del planeta, inspiradas por su llamado apasionado, se unieron en un torrente de solidaridad para brindar su apoyo. Esto es una demostración clara y contundente del poder de la influencia positiva, de cómo las figuras públicas, cuando utilizan su voz con responsabilidad y empatía, pueden convertirse en verdaderos catalizadores de un cambio positivo a una escala verdaderamente global. Pero su compromiso, su dedicación, no se detuvo en el ámbito virtual de las redes sociales o en la mera organización de la recaudación de fondos. Hande y Kerem, con una valentía admirable, viajaron ellos mismos a las zonas devastadas. Imaginen por un momento el coraje que tal decisión implica. No se trató de una visita superficial, de esas que duran apenas unas horas y se limitan a la toma de algunas fotografías para la posteridad. Ellos se sumergieron de lleno en la cruda realidad, conocieron de cerca a las familias afectadas, escucharon sus historias de primera mano, con el alma desnuda, y se involucraron de manera directa y activa en las labores de ayuda. Hemos sido testigos de conmovedoras imágenes de Hande colaborando en la distribución de alimentos esenciales y mantas térmicas, de Kerem dedicando su tiempo y esfuerzo a la construcción de refugios temporales y de ambos, juntos, brindando palabras de consuelo y de aliento a quienes lo habían perdido todo, a quienes se enfrentaban a un futuro incierto. La logística en una zona de desastre es, por naturaleza, extraordinariamente compleja. Existe una escasez crítica de recursos, las infraestructuras han sido devastadas, y la demanda de diversos tipos de ayuda es constante y abrumadora. Hande y Kerem, trabajando Inc. Ansablemente codo a codo con organizaciones humanitarias de renombre y voluntarios locales incansables,
se aseguraron de que la ayuda vital llegara precisamente donde más se necesitaba. Su enfoque no se limitó a la simple donación de dinero, se trataba de comprender las necesidades específicas de cada comunidad, de coordinar esfuerzos de manera eficiente, de garantizar que la ayuda fuera no solo inmediata, sino también efectiva y sostenible a largo plazo. Hemos visto cómo se organizaron para hacer llegar suministros médicos indispensables, ropa de abrigo crucial, alimentos no perecederos para mitigar el hambre, e incluso apoyo psicológico fundamental para aquellos que luchaban por superar el trauma de la catástrofe. Lo que verdaderamente distingue y enaltece su accionar es la autenticidad pura y la humildad profunda. No buscaban la fama efímera ni los aplausos vacíos. Su motivación era genuina y altruista, ayudar a sus conciudadanos en un momento de extrema vulnerabilidad y necesidad. Se les vio interactuar con una ternura conmovedora con niños, con ancianos, con personas de todas las edades, ofreciendo no solo la ayuda material que tanto urgía, sino también esa conexión humana, ese abrazo simbólico, que es tan vital y necesario en situaciones de crisis extrema. En medio de la desesperación que imperaba, su presencia se convirtió en un faro brillante de esperanza. Sus esfuerzos también jugaron un papel crucial en la concienciación a nivel global. A través de sus influyentes canales de comunicación, compartieron la cruda realidad de lo que estaba sucediendo en Turquía, mostrando las devastadoras secuelas del terremoto, pero también, y de manera muy poderosa, la increíble resiliencia y fortaleza del pueblo turco. Pusieron un rostro humano a las frías estadísticas, contando historias individuales que nos permitieron conectar de una manera mucho más profunda y empática con la magnitud de la tragedia. Esto es de un valor incalculable porque ayuda a mantener el foco en la necesidad de ayuda continua y a largo plazo, incluso cuando la atención mediática inicial comienza a desvanecerse. Más allá de la ayuda directa e inmediata, también pusieron un énfasis considerable en la reconstrucción y la recuperación a largo plazo. Comprendemos que el camino después de un terremoto tan devastador es intrínsecamente largo, arduo y lleno de obstáculos. Hande y Kerem no se limitaron a la asistencia de emergencia. Han estado participando activamente en iniciativas destinadas a la reconstrucción de hogares, de escuelas y de centros comunitarios vitales. Han alzado sus voces para abogar por políticas públicas que respalden la recuperación a largo plazo y han instado fervientemente a la comunidad internacional a mantener su apoyo y asistencia. Es de vital importancia destacar que su labor, por noble que fuera, no fue en absoluto sencilla. Enfrentaron desafíos logísticos inmensos, una carga emocional considerable y en ocasiones, incluso la propia incertidumbre del terreno, cambiante y peligroso. Pero su compromiso, su determinación, se mantuvo inquebrantable. Demostraron de manera contundente que la verdadera empatía trasciende las palabras vacías y se materializa en acciones concretas y significativas. Su ejemplo nos enseña una lección fundamental: todos tenemos la capacidad de contribuir, de alguna manera, y que el poder de la acción colectiva, cuando es inspirada por figuras de la talla y la integridad de Hande y Kerem, tiene el potencial de generar un impacto verdaderamente transformador. Sus seguidores, al ser testigos de su dedicación desinteresada, se sintieron aún más motivados y empoderados para participar activamente. Hemos visto cómo se organizaron espontáneamente grupos de voluntarios, cómo se enviaron contenedores enteros repletos de suministros esenciales, y cómo se recaudaron fondos de magnitudes significativas gracias a la movilización que ellos tan magistralmente iniciaron. Esto es el verdadero poder de un ejemplo inspirador, el poder de ver a personas a las que admiramos actuar con una compasión tan profunda y una determinación tan férrea. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar el aspecto crucial de la esperanza. En medio de tanta destrucción, de tanto dolor, la esperanza se convierte en uno de los recursos más preciados y escasos. Ver a Hande y Kerem trabajando incansablemente, logrando arrancar sonrisas en los rostros de los niños, ofreciendo un hombro en el que apoyarse para aquellos que lo necesitaban, no solo proporcionó ayuda material tangible, sino que también revitalizó y fortaleció el espíritu de las comunidades afectadas. Les recordaron con su presencia y sus acciones, que no están solos en su lucha, que el mundo entero está con ellos. La trascendencia de su labor también reside en el hecho de que han puesto de manifiesto con una claridad innegable la necesidad imperiosa de una preparación adecuada ante desastres y de un apoyo continuo y sostenido. No se trata únicamente de responder a una crisis cuando ésta golpea, sino de construir activamente la resiliencia a largo plazo. Hande y Kerem, a través de sus influyentes plataformas, han continuado abogando incansablemente por la mejora de las infraestructuras,
por la implementación de programas de educación en prevención de desastres, y por la creación de redes de apoyo sólidas y robustas para afrontar futuras eventualidades. Su compromiso, su dedicación inquebrantable, es un testimonio vivo y conmovedor de la fuerza inmensa del espíritu humano y de la importancia vital de la solidaridad. En los momentos de adversidad más extrema, es cuando más necesitamos unirnos, cuando más debemos apoyarnos mutuamente. Y lo que Andy y Kerem han hecho es precisamente eso, encarnar ese espíritu noble de solidaridad y acción decidida. Han utilizado su influencia, su fama, para el bien común, para un propósito mayor, demostrando de manera fehaciente que la fama puede ser, y de hecho es, una herramienta poderosa para impulsar un cambio social positivo y duradero. Quisiera invitarles a reflexionar un momento sobre el impacto a largo plazo de sus acciones. Más allá de la ayuda inmediata y tangible que brindaron, su ejemplo perdurará y continuará inspirando a innumerables personas. Muchos jóvenes, que admiran profundamente a Andy y Kerem, verán en sus acciones un modelo a seguir, un faro de inspiración. Esto tiene el potencial de sembrar la semilla para una nueva generación de activistas sociales, de filántropos comprometidos, creando así un efecto dominó positivo que resonará y perdurará en el tiempo. Es verdaderamente conmovedor observar cómo, en medio de tanto dolor, de tanta tragedia, surgen historias tan luminosas como la de Andy y Kerem. Nos recuerdan de manera poderosa que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz inextinguible de la bondad y la compasión puede brillar con una fuerza deslumbrante. Su dedicación incansable, su empatía profunda y su esfuerzo incesante para ayudar a los afectados por el terremoto son, sin lugar a dudas, verdaderamente inspiradores. Hemos sido testigos de cómo utilizaron su influencia para movilizar a la acción colectiva, cómo se involucraron de manera directa y comprometida en las zonas más afectadas, y cómo su presencia brindó no solo ayuda material indispensable, sino también una dosis invaluable de esperanza y consuelo. Su compromiso se extiende mucho más allá de la ayuda inmediata, abarcando activamente la reconstrucción y la preparación para un futuro más seguro. Andy y Kerem nos han demostrado, de la manera más elocuente posible, que la verdadera empatía se traduce indefectiblemente en acciones concretas, y que actuando juntos, tenemos la capacidad de marcar una diferencia significativa y duradera. Antes de despedirnos, queremos extenderles nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en este vídeo. Esperamos de corazón que la inspiradora historia de Andy y Kerem les haya conmovido y motivado tanto como a nosotros. Nos encantaría enormemente saber qué piensan al respecto. ¿Qué otras historias de solidaridad y resiliencia les han tocado recientemente el corazón? Por favor, déjenos sus comentarios en la sección de abajo, nos encanta leerlos y conocer su valiosa opinión. Y si este contenido les ha parecido valioso y creen que merece ser compartido, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que un mayor número de personas conozcan la labor inspiradora y altruista de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.